Hola, estamos en las Masetas, el Marc y yo, y vamos a enseñaros cómo hacemos la técnica de los nidos de dinosaurio. Mirad, cogemos por ejemplo este majuelo que acabamos de plantar, un Crataegus monogynia. Tenemos aquí unos palos y hacemos una jaulita alrededor, aprovechando que aún está tierna la tierra. ¿Veis? De momento queda con su acolchado de hojas dentro de su jaulita protegida, y después lo que haremos es juntar maleza, que puede ser zarza, puede ser hierbajos, puede ser también la esparraguera, va muy bien, y con la azada y con los pies se hace un nido y la jaulita te hace de tope y queda protegido y sombreado. Aquí hay unos cornejos. Esta zona estamos plantando ahí un seto que bordeará el futuro bosque, que están saliendo ahí unos olmos. Aquí también habrá un bosque de olmos, hay de robles en esta zona. Y bordeando este bosque de olmos habrá un seto, del cual ya forman parte este acebuche y este lentisco. Y tendrá aquí pues cornejo, que se reconoce por su tronco rojo, durillo, espino albar también, majuelo. Y bueno, pues este seto bordeará el bosque y en el centro habrá un claro, cuyo centro será esta montañita. Toda esa zona será el laberinto de robles, será un bosque caducifolio bordeado por un seto caducifolio. Allí habrá olmos, también caducifolios, y un seto caducifolio, y a partir de aquí todo esto será la zona de encinas y habrá un seto mixto con caducifolios y perennifolios. Ahí en el centro tenemos el acerolo, habrá un clarito para él también. Y toda esta zona de aquí, mientras esta zona que es más seca plantaremos, sobre todo ya las estamos plantando encinas carrascas, será un carrascal. Esta zona de aquí, más húmeda, será una alzina catalá, será un encinar de Quercus ilex de tipo selvático. Y como os digo, en el centro habrá este claro de forma ovalada. A este sitio le vamos a llamar el Prat de la Liga, porque siempre vemos águilas aquí.